Hola, que la paz de Dios sea contigo y sigamos orando por la paz del pueblo de Israel. Me cayó el bolígrafo, lo tengo que tomar, ¿verdad? Del suelo. Continuamos entonces con el manual apocalíptico y los símbolos. Vamos a buscar los símbolos entonces que ya hemos discutido. Hemos discutido los ángeles, las profecías, estar en el espíritu, las 7 iglesias, los 7 espíritus, la voz del Señor, el testigo fiel. Hemos discutido los reyes y sacerdotes, las 7 estrellas, que son los hermanos, qué es eso del reino, qué es la espada aguda de 2 filos, qué es la espada, qué es la tribulación, qué son las vestiduras de Cristo, qué es el amén, qué es eso de la diestra o derecha de Dios, qué son las llaves de la muerte y el Hades, qué son las obras, qué es el primer amor, qué son los nicolaitas, qué es el árbol de la vida, qué son los apóstatas, ese concepto, qué es el diablo, qué es el probado, qué es corona de vida, qué es muerte segunda, qué es muerte primera, qué es la primera resurrección, qué es la segunda resurrección, qué es la fe, qué es eso de Balaam, qué es maná escondido, qué es piedra blanca, qué es Isabel, qué es la doctrina, qué es herejía, qué es libro de la vida, qué es hora de la prueba, qué es el templo, qué es el tabernáculo, qué es la nueva Jerusalén, que no eres frío o no eres caliente, ese concepto, qué es eso, qué es comprar oro refinado, qué son las vestiduras blancas, qué es colirio, qué es el trono del Señor, qué es la gloria de Dios, qué es la puerta, quiénes son los 24 ancianos en 24 tronos, quiénes son los 4 seres vivientes, cuál es el mar de vidrio y de cristal, qué es el libro escrito por dentro y por fuera y sus 7 sellos, qué es el número 7, el número 6, el número 12, el número de 24 ancianos, qué son las alpas, qué es las copas de oro y del incienso, qué es eso del linaje de, ¿verdad?, de Jesús, qué es eso, ven y mira, qué es caballo blanco, qué es el caballo blanco con el hombre sentado con el arco, con ese caballo, qué es el caballo bermejo y el hombre con la espada en la mano, qué es el caballo negro y el hombre con la balanza de, ¿verdad?, de equilibrio de comida, qué es el caballo amarillo u overo rodado, qué es el trigo, qué es el denario, qué es el aceite, qué es el vino, quiénes son los mártires, qué es una estrella, qué es el día de la ira de Dios, quiénes son los 4 ángeles, qué es el viento, cuáles son los 4 vientos de la tierra, qué es el sello en sus frentes, quiénes son los 144,000, cuáles son las palmas en las manos, qué significa eso, qué es la sangre de Cristo, qué tipo de, ¿verdad?, de creyente es el tipo de creyente tipo Noé, o el tipo de creyente tipo Cam, o el tipo de creyente tipo Sem, o el tipo de creyente, o los afetitas, quiénes son los afetitas, qué es Babel, qué es ese concepto de Babel, qué es el pan y el vino, qué es el orden de Melquisedec y quién fue Melquisedec, qué representa Lot o qué tipifica Lot, ¿verdad?, como tipo de creyente, qué tipifica Abraham como tipo de creyente, qué tipifica Esaú como tipo de creyente, qué tipifica Jacob, qué tipifica Israel. Y vamos entonces hoy a empezar a hablar acerca de los edomitas. Fíjense que los edomitas, en el parentesco con los israelitas con el pueblo edomita, se debe a que estos eran descendientes de Esaú, o sea, de la tierra de Edom, y era hermano de Jacob. Entonces, los edomitas en la Biblia y la profecía representan los descendientes de Esaú. Es el monte o reinado de cielo. Son tipos de naciones que tienen preceptos religiosos, pero no conocen y viven para Dios. Su tipo de accionar es parecido a Esaú. ¿Ok? Como Esaú, pues, prácticamente vendió su primogenitura a Jacob. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 23:7. Deuteronomio 23:7 sostiene lo siguiente. Deuteronomio 23:7 dice: 23:7 dice: no aborrecerás al edomita. ¿Okay? Yo sé que Israel entonces no puede aborrecer al edomita, a los descendientes de Saúl, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Ni al edomita ni al egipcio el israelita tiene que odiar ni menospreciar. ¿Ok? Más adelante vamos a ver otro de los conceptos en donde Dios habla que en el milenio tanto los egipcios como los asirios van a estar bien unidos a Israel. Y eso lo vamos a explicar más adelante. ¿Qué es eso del concepto de la serpiente? Fíjense que la serpiente en las escrituras representa a Satanás. Aquí una imagen de Satanás que no sabemos realmente cómo es, pero la gente tipicológicamente o típicamente, o la figura de Satanás la hace de esta manera, la hace como un ser horrible, feo y qué sé yo qué, y desfigurado y qué sé yo qué. Sin embargo, la Biblia habla de que Satanás era el ángel de luz, después de la Trinidad era el que venía
¿ok? Y que era de belleza. Y Isaías, el Señor habla cuando lo creó, que lo hizo en belleza perfecta. Por eso hay que tener mucha cuenta, porque la misma Biblia dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar si es posible a los escogidos. Entonces no va a venir como algo feo, va a venir como algo bonito, en apariencia de belleza y de que cuando los que lo miran pues dicen, ay, qué hombre más guapo, o qué cosa tan guapa y tan lindo. Y es el diablo disfrazado. Así va a venir el anticristo, bien sutil, un hombre perfecto en belleza física, pero también perfecto en el hablar y la inteligencia, y va a cautivar a la gente de tal manera que prácticamente le van a creer todas las mentiras que él va a decir, ¿ok? Y hay que tener mucha cuenta con eso. Entonces fíjese que esa serpiente antigua, el Cristo vencerlo en la cruz, Cristo venció a la serpiente antigua, al vencerlo en la cruz ya no tiene dominio alguno sobre los creyentes. Él no tiene dominio sobre nosotros, ni sobre usted si es creyente. Ahora, si no es creyente, usted vive bajo la influencia del dominio del espíritu de él, del siglo, que lo dice la Biblia, que son las pasiones, los deseos malvados, las pasiones desordenadas. Usted no tiene control de sus pasiones ni de sus deseos. Sus deseos los dominan a usted, sea el deseo que sea. Ahí tengo deseo de ir a beber, ahí tengo deseo de ir a amanecer, y fornicar y adulterar y meterme con prostitutas y vivir la vida al garete y hacer lo que a mí me dé la gana. ¿Ah? Entonces usted no está bajo la unción del Espíritu Santo de Dios ni bajo el dominio de Dios. Dios le respeta su voluntad. Aún aunque usted sea creyente y esté lleno del Espíritu Santo y Dios lo use terriblemente, Dios le respeta su voluntad, ¿verdad? Porque el Señor no nos quiso hacer robots. Pero usted tiene que saber también orarle a Dios y pedirle a Dios para ciertas condiciones que van a pasar dentro de su voluntad, en la cual usted, que sea creyente, está pasando por momentos difíciles, tratando de vencer situaciones difíciles en su vida, ¿verdad? Que podrían ser hasta actos pecaminosos delante de Dios y Dios dando la oportunidad una tras de otra, hasta que usted entonces, mediante la noción del Espíritu, llega al dominio propio de esa situación y la erradica de su vida, porque el Espíritu Santo lo ayuda. Pero tiene que orarle a Dios y servirle a Dios en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Fíjese que Cristo ahora tiene el control de todo, ¿ok? Aún de la muerte. El Señor le arrebató el control de la muerte, de Hades y de la muerte. El Señor es el que controla, ¿verdad?, todo eso. Y representa las mentiras que inventa Lucifer. Esa serpiente antigua representa las mentiras que inventa Lucifer, el cual en una ocasión fue la estrella de la mañana. En una ocasión fue la estrella de la mañana, ya no es la estrella de la mañana. Ahora es el padre de mentira, como lo dice Jesucristo. ¿Qué dice Apocalipsis 22 al respecto? Apocalipsis 22 sostiene al respecto. Y prendió al dragón. ¿A qué dragón? La serpiente antigua, a Satanás. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea que durante el milenio, esa serpiente antigua, ese diablo, la mentira va a ser atada. Esas mentiras, esas 3 ranas que habla la Biblia, que nos vamos a explicar también ese concepto de las ranas. Más adelante lo vamos a explicar porque aparecen en revelación esas 3 ranas, que es la rana de la política, de la mentira en la política, la mentira en la religión y la mentira en la economía. Lo inspiró el mismo Satanás, porque es el padre de la mentira. ¿Ok? ¿Qué tipifica o qué ejemplifica Faraón? ¿Qué es eso de Faraón, esa simbología de Faraón? Faraón tipifica al tipo de dirigente del mundo que permite que seas creyente y cristiano, pero con la condición de que no seas fanático. ¿Sabes? No cojas esto de porque seas creyente a fanático y te me vayas en contra de mí de tal manera de que tú pues no cojas mis ordenanzas ni hagas lo que yo te digo. El Estado quisiera que usted fuera bien obediente a ellos en todo. Que si ellos dicen patas arriba usted. Usted tampoco se va a ir en contra del Estado porque los gobiernos, Dios momentáneamente les está permitiendo que gobiernen. Y la Biblia nos llama a sujetarnos a ellos. Pero no, esa sujeción no significa que usted se calle la boca, ni que estoy así, no puedo decir nada en contra del gobierno. No, porque si usted ve que el gobierno está haciendo algo mal, el deber de nosotros es llamarlos a oración y reprenderlos y explicarles por qué están haciendo mal. No nos podemos quedar callados. Y si el temor de usted es que me van a perseguir, pues que lo persigan. Que nos persigan si nos tienen que perseguir. Pero la verdad tiene que correr. Y Dios no se queda callado, ¿ok? Ni Dios nos da espíritu de temor. Dios no nos ha dado espíritu de miedo para que echemos hacia atrás y no proclamemos lo que tenemos que proclamar. Pero también tenemos que hacerlo de una forma inteligente y de una forma sabia y de una forma de mucho amor y de mucha misericordia. Tampoco eso quiere decir acomodarnos, que no quiero ofender a este hermano, no quiero ofender a este pastor, o no quiero ofender a este político o a este economista. No, porque tú sabes, porque... No, le vamos a hablar de frente. Y si se ofende, problemas de ellos. Que busquen, que escudriñen las escrituras y que vean que lo que están haciendo está mal, está incorrecto, y que tienen que humillarse, pedir perdón
y ayudar al pueblo como Dios los puso, para los que Dios los llamó, para ayudar al pueblo. No es para ellos lucrarse, ni hacerse súper ricos, ni lucrarse, ni pensarse que son los dioses sobre la tierra, porque no es así, no son los dioses sobre la tierra. El único Dios sobre la tierra, sobre los cielos y la tierra, es Jesucristo hombre. ¿Okay? A que el Padre le dio toda la potestad para que todos los gobiernos se sujetaran a él hasta que él no se traiga el gobierno eterno sobre la tierra. Vamos a ver entonces que ese faraón representa el poder que puede tratar de ejercer el Estado sobre la iglesia de Cristo. El Estado va a tratar de meterse en la iglesia de Cristo. Es el poder que puede ejercer el Estado que impera sobre las iglesias profesantes, y ya prácticamente en las iglesias profesantes se ha metido, los cuales a su vez pueden avalar estos poderes por conveniencia. Esa es la iglesia de la gran ramera, esa es la iglesia prostituida con el Estado, que se vende por el Estado para obtener riqueza, para obtener ganancia. Y muchos de los pastores y muchos de los ministros y muchos de los que están en ministerio en iglesias grandes a través del mundo, sea la iglesia católica o las iglesias protestantes grandes, y no es que quiera acusarlos a ellos con esto, pero muchos de ellos han perdido el foco correcto del verdadero evangelio del Señor y lo que nosotros tenemos que hacer en relación a los estados donde vivamos, y se han ido y se han prostituido tras el Estado. ¿Por qué? Por vendetta, por dinero, ¿ok? Y están humillando al pueblo, y le están quitando el salario al jornalero, y están desproveyendo a la viuda, y están hostigando a los huérfanos, y no le están dando los servicios que los presos y cautivos en las cárceles se merecen. Porque muchos de ellos cayeron presos y no es por culpa de ellos mismos, quizás son errores voluntarios, quizás son personas que han cometido crímenes debajo del descontrol, de que no pueden tener control sobre su alma y sobre su espíritu, lamentablemente, porque pues no viven en paz, no conocen a Dios. Y entonces el deber de nosotros en la sociedad es ayudarlo, orientarlo a que entreguen sus vidas a Dios, a que tengan una estructura espiritual correcta para que no pues delincan. Pero eso a muchas instituciones hoy día dentro del sistema del Estado no lo está queriendo, porque está cambiando a Jesucristo. ¿Por qué? Por modalidades, por patrones, por tendencias humanísticas cientificistas que del todo no funcionan. Funcionan en unas partes de la conducta humana, pero no funcionan en otras partes de la conducta humana que son más profundas que mera conducta de interacción social, que es de conducta del alma y del espíritu, condiciones que son ligaduras, que son espirituales, que solamente las puede liberar Cristo. No las va a liberar un psicólogo ni un psiquiatra con sus medicamentos. ¿Ok? Así que usted tiene que estar bien claro en eso y tener mucha cuenta, porque muchos pastores van a traer a psicólogos a sus congregaciones porque no van a poder dar ellos abastos de cómo solucionarle los problemas a esta gente, y piensan que los psicólogos se los van a resolver. Y no va a ser así. Tiene que llenar su iglesia de Espíritu Santo, de oración, de ayuno, para que Dios interceda en ciertos tipos de problemas que van a tener los miembros que llegan a su congregación. ¿Por qué? Porque todavía no han entregado su vida totalmente al Señor, para que el Señor los ayude y los asista. ¿Okay? No es que critique a los psicólogos, hacen falta como hacen falta a los médicos y a los sociólogos también, pero tienen que estar zapatero a sus zapatos, las cosas como son. Unos para unas partes de ciertos tipos de conducta, otros, cuando venga usted vea que ya son más allá de una conducta racional y normal, social aceptable, pues entonces usted tiene que decir, esto es espiritual, esto no lo puede resolver ningún psicólogo, ningún psiquiatra con medicamentos. Que ayune, oración y poner las manos y reprender y orar por esa persona en amor y misericordia. Tampoco lo reprende y caiga al piso y Dios lo libere y diga, estaba empichonado. Mucho cuidado. ¿Okay? Que a veces no son pichones, a veces son cosas que vienen hasta envueltas en las codificaciones genéticas, y que Dios tiene que entrar y recrear de nuevo para manifestarse en esa persona y hacer un milagro sobrenatural. Y cuando de repente esa persona se levanta del piso, mira, esa persona es otra. Dios lo recreó en alguna parte importante de su código genético, y empieza entonces a hacer las cosas como las tiene que hacer. ¿Ok? Estoy hablando cosas hasta fenomenológicas, cosas inentendibles, porque el Dios de nosotros es un Dios sobrenatural, fue el que hizo de la nada todo. Así que van a pasar cosas, milagros inentendibles, en la cual usted va a ver la mano de Dios de forma creativa, accionando milagros en ciertos instantes. Usted dice, bueno, esto es terrible, Señor, tú eres maravilloso y todopoderoso, y Dios lo puede hacer. Entonces fíjese que estos tipos de creyentes, o estos políticos tipos de creyentes faraón, buscan por todos los medios no querer que el pueblo de Dios alcance la madurez espiritual, de manera que quieran preferir servirle a Dios en el nivel que los creyentes esperan hacerlo, a que prefieran servirles a que faraón quisiera que le sirvieran a él y a sus riquezas y a todos los placeres que él ofrece en el mundo. ¿Ok?
que su gobierno le provee a través de qué, a través de la cultura. Con esto no quiero decir que las culturas son malas, pero hay ciertas culturas que meten ciertas cosas sutilmente y que van permitiendo ciertas cosas, y cuando usted se envuelve y se mete en ese tipo de cultura, usted termina siendo enlazado y envuelto en prácticas que no pertenecen al verdadero servicio de Dios, y lo que pertenecen ¿qué? A un servicio de qué, del egoísmo del mismo corazón del hombre, de creerse el Dios por sí mismo. ¿Ok? Entonces fíjese que hay que tener en cuenta también con otras interpretaciones que han hecho los creyentes en términos de que Israel tiene una exclusividad con Dios. Sí, Dios la tiene, pero también Dios va a tener misericordia de otros pueblos que van a estar alrededor de Israel, porque son pueblos que pertenecen a Dios también, y Dios los quiere y los ama. Entonces tenemos que tener en cuenta mucho con eso de cómo proferimos acciones en contra de otros pueblos. Israel nada más es el único pueblo de Dios, porque sí, es un pueblo de Dios escogido con Dios con un propósito, y Dios nos ha traído un mensaje a través de ellos. Pero también Dios va a tener misericordia en el milenio de otros pueblos, como por ejemplo dice en Isaías 19:25, dice: porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto. O sea, entonces pues Egipto es su pueblo, uno de sus pueblos. Bendito el pueblo mío de Egipto. Y el asirio, obra de mis manos. El asirio, que ahora mismo Asiria está en contra de Israel, y los sirios peleando con Israel, pero es que están confundidos porque el sistema del anticristo los tiene confundidos. Muchos de esos sistemas anticristos le han puesto odio de ellos hacia Israel, cuando no debe ser así. Pero cuando ellos despierten y maduren y vean la realidad de lo que está pasando, de que el anticristo los ha venido engañando también, Israel, en el milenio, los asirios van a ser como obra de las manos de Dios. Y dice: y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Entonces Israel va a ser la heredad de Dios. Pero todos juntos en el milenio van a estar justitos y van a ver la gloria de Dios manifestándose. ¿Por qué? Porque pues van a reconocer el mensaje de Jesús en sus tierras, y le van a servir a Jehová. ¿Ok? Vamos entonces a hablar qué es eso de las aguas amargas. ¿Qué son las aguas amargas? Representan las aflicciones que pueden pasar cualquier creyente como pueblo de Dios en su peregrinar por la vida. Peregrino, ¿verdad? Son peregrinos por la vida. Se presentan a veces como aguas amargas o aguas empangadas en la simbología bíblica. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 22:1. Apocalipsis 22:1 dice: profecía sobre el... Perdón, esto es Isaías. Apocalipsis 22:1. En Apocalipsis 22:1 dice: después de esto me mostró un río limpio. O sea que entonces el agua representa el espíritu, la limpieza que hay dentro de los creyentes que viven en el espíritu. Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Pero eso son ya no es la grey o la eclesia en aguas amargas, como le pasó al pueblo judío en aquel instante, que hubo aguas amargas y Moisés tuvo que tirar unos ramos de olivos allí, para prácticamente desinfectar esas aguas amargas, las aguas de Mara. Y en el Nuevo Testamento, en Revelación, pues aparece esto simbólicamente, pero en vez de aguas amargas, aguas cristalinas y limpias, que es el pueblo ya purificado y santificado por Dios con un propósito. ¿Ok? ¿Qué es el oro? ¿Qué tipifica el oro en las Escrituras? El oro para el hombre terrestre, estoy hablando para el terrestre, no para los creyentes, representa lo máximo. Eso es lo máximo para el hombre. Lo lleva a pensar que por poseerlo puede hacer un Dios. Y Dios se lo pongo con letra minúscula. No Dios mayúscula, porque no va a ser Dios jamás ni nunca. Pero Dios en letra minúscula. Como que ser Dios, ¿verdad? Porque yo soy multimillonario y tengo pues oro y qué sé yo qué, pues hace unas pretensiones de que esté por encima de todo el mundo. Y mira, y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Sí, puedes hacer lo que te dé la gana y hazlo si quieres, pero trae consecuencias. ¿Ok? Es lo máximo que a nivel terrestre el hombre puede alcanzar. No es malo. O sea, usted tener el oro y ser multimillonario no es malo. Eso no es malo. La maldad estriba en que se endiose el poseerlo, en que usted se endiose en poseer eso, ¿ok? Y que eso lo vaya a posesionar a usted de tal manera de que usted no pueda ver la necesidad de los otros y asistir a los otros en la medida que usted pueda, y en la medida que Dios le ponga en el corazón ejercitarse. Hay personas que son multimillonarios y Dios le dice: ayuda a este, y se hacen de la vista a la gana. No. Todo eso es peligroso delante de los ojos de Dios. Usted tiene que dejarse llevar, que tienen millones y millones y millones, pues mire, ayuda a los más necesitados, haga obras justas y benéficas en la sociedad. Eso es parte del ministerio que tiene la iglesia, ¿ok? Porque tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste y oraste por mí. Entonces todas esas cosas la iglesia lo tiene que hacer. Representa en el árbol cristiano la gloria divina de Dios y Cristo y su naturaleza divina.
¿ok? El color representa también el fuego de Dios, el oro, ¿verdad? Su liberación y alabanza apasionada. O sea, en otras palabras, purificación. En Primera de Pedro 1.7 se sostiene lo siguiente al respecto. Primera de Pedro 1.7. ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro 1.7 al respecto? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿ok? Mucho más preciosa que el oro, o sea que la fe de nosotros es más preciosa que el oro, es un don, más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, ¿ok? Se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces nosotros, la fe, que es como si fuese el equivalente en oro en nosotros, va a ser premiada, porque pues si es justo por la fe vivirá. Entonces quiere decir que ese es uno de las herramientas, ese es uno de los elementos grandes que nosotros tenemos dentro de nuestro ensamblaje como creyente en nuestra vida, que es como el equivalente al oro. Por eso que Jesucristo decía, buscar primero las riquezas de los cielos, en otras palabras, la fe, que es una riqueza, antes que las riquezas terrenales. Las riquezas terrenales son obvias, están ahí, las podemos tener, pero esas son pasajeras, pero las que permanecen son las que Dios está preocupado, porque cuando usted salga de este cuerpo, ninguna de esas riquezas terrenales usted se las va a poder llevar. Ahora, triste sería que cuando usted llegue a la presencia de Dios, llegue desnudo. Por eso es que Cristo le dice a la iglesia de la Odisea, tú eres una desnuda y desventurada, porque la iglesia de la Odisea del fin de los tiempos, ya alineado a que Israel va a recibir su milenio, va a estar abocada a las riquezas. Y Dios le dice, tú eres una miserable, unge tus ojos, échate colirio, y reflexiona, porque a donde tú estás llevando el evangelio y el tipo de evangelio de riquezas aquí en el ahora. Yo quiero esas riquezas aquí porque ese es el reino terrenal aquí y lo quiero ahora. Tienes que tener mucha cuenta porque ese no es el verdadero reino de Dios. El verdadero reino de Dios está aquí dentro de nuestra alma y de nuestra mente y nuestro espíritu transformándose para ir entonces a las mansiones celestes. Y después entonces vamos a tener la oportunidad así de tener ese reinado con todas esas riquezas, esas cosas, porque Dios nos va a traer después del milenio, que lo va a traer sobre la tierra y nos va a dar esa oportunidad, ¿ok? Pero no es ahora, no en este momento, porque este reinado no es, Dios lo está permitiendo, pero no es el reinado final del Señor, ¿ok? Nosotros sabemos de quién es este reinado que está pasando en la tierra hoy día. Entonces, vamos a ver entonces qué es eso de la plata. La plata en el argot por interpretación bíblica significa la redención. El significado de la plata puede ser también símbolo de pureza, nitidez de conciencia y franqueza y rectitud de las palabras de Cristo y del carácter que debe asumir el creyente que confía en las palabras de Cristo y su transformación. ¿Okay? Entonces fíjese que la plata es prácticamente las palabras, la rectitud que usted profiere por sus labios hacia afuera. Vamos a leer el Salmo 12.6 a ver qué significa esto en las escrituras, ¿verdad? Ese símbolo de plata. Salmo 12.6. Vamos en el 66, tenemos que ir hacia atrás. Aquí está mi nieto precioso, que Dios me lo bendiga donde quiera que esté en este instante. Lo que tiene son 9 añitos, lo amo y lo quiero mucho. Dios te bendice, nieto mío, Yeriel Crespo. Salmo 12.6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias. Fíjese, las palabras de Jehová eran las palabras de Cristo. Son palabras limpias como plata refinada. Fíjese a qué entonces compara las palabras de Dios, como plata refinada. ¿Ok? Son como plata refinada. Entonces, dice aquí, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Por qué dice horno de tierra purificada 7 veces? Porque para que esa plata salga como tiene que ser una plata refinada, la meten en el horno de fuego. Y así, eso más o menos tipifica las pruebas que nosotros vamos pasando, que Dios nos permite que seamos probados para purificar, ¿qué? Nuestra fe, la herramienta que nos ha dado. Y para prácticamente hacer su imagen y su semejanza entre nosotros, y que lo que nosotros proclamamos por nuestros labios sean palabras limpias, no palabras sucias, ¿ok? No palabras que confundan, no palabras que mientan. Ir con la verdad de frente, ¿ok? Finalmente, en esta etapa, vamos a discutir qué es eso del bronce. El bronce en las escrituras significa el juicio de Cristo y que Cristo pagó por nosotros. Fíjense que el bronce mezclado con barro es la parte final que tendrá el sistema político gentil. Esto para las últimas generaciones de los gentiles, ¿ok? Eso la palabra lo explica en la visión que tuvo Nabucodonosor, ¿verdad? Con su estatua, y los estatuas de una mezcla de ¿qué? De plata
con bronce. Y así van a ser los sistemas de gobierno y las uniones del sistema final de gobierno que va a ir sobre la tierra, que es el séptimo monte. Por aquí estaba la estatua la estatua que da Francia de las 7 diademas. Después yo se lo voy a explicar adelante. El séptimo, y que del séptimo va a salir el octavo, que era perdición. Esas estatuas, esas naciones gentiles, prácticamente van a ser tratados que no van a ser tratados sólidos. Son tratados, pues, que hoy se hacen, mañana se pueden romper, porque no son naciones estables. ¿Ok? No tienen sistemas de gobierno estables, aunque ustedes lo vean que están en prosperidad y tienen mucha riqueza, pero son inestables porque eso lo controla solamente una élite pequeña, egoísta, dentro de sus sistemas de gobierno. Serán sometidos a juicios de la gran ira de Dios, de las 7 copas de la ira postrera, tanto Israel como ellos. Esto es las copas del Apocalipsis. Este es el juicio que se le otorgó a Cristo hacer contra las naciones. Entonces fue a Cristo el único hallado digno de abrir esos sellos y traer los juicios de Israel a través de los tiempos, pero al final también sobre Israel y sobre todas las naciones que están alrededor de él y del mundo, y el juicio de las copas, que es la ira final de Dios. ¿Para qué Dios va a traer esos juicios? Para su disciplina. Dios los quiere disciplinar, según ha venido disciplinando a Israel hasta que Israel alcance su milenio. Así también va a disciplinar a las naciones hasta que las naciones se pongan al estrado de sus pies y los reconozcan y les sirvan. Esto es para que usen los adelantos para la guerra. ¿Qué adelanto? La ciencia y la tecnología y todo lo que estamos teniendo, que estamos teniendo unos adelantos, pero entonces en vez de estar usando para bien, lo estamos usando para mal. ¿Ok? Sino para la siembra de la tierra y la prosperidad verdadera de todos. Este color también representa la gloria de Dios en juicio sobre el pecado. Este color es de bronce, ¿verdad? Vamos a ver finalmente, para concluir con esto, que dice Apocalipsis 1 al 15. Apocalipsis 1 al 15 sostiene lo siguiente. Y sus pies, ¿qué pies? Los de Jesucristo. Semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Porque el Señor pasó por ese proceso y Él fue el que superó todo esto. Entonces, Él es prácticamente nuestro vicario. Él pasó por ese proceso vicario, derramó su sangre. ¿Ok? Y su voz como el estruendo de muchas aguas. Esa voz del estruendo de muchas aguas, yo le puedo asegurar que eso es cierto, como dice la palabra. Yo la he escuchado. La escuché un día que el Señor me usó en el don de reprensión de demonios. Yo no entendía eso. Después le dije al Señor, Señor, quítame ese don. Ay, Dios mío, perdóname. Pero no quiero decir porque hay hermanos que lo tienen. Pero yo era joven y yo no estaba preparado y no entendía el don de reprensión de demonios. Y pues, y el Señor un día pues me utilizó reprendiendo unos demonios en una persona que era espiritista, practicaba la brujería y el espiritismo, y había otro amigo mío que yo lo estaba tratando de convencer y traerlo al cristianismo y traerlo a los pies del Señor, y él me decía que no, que el verdadero evangelio era el espiritismo, porque él estaba creyendo en el espiritismo por un montón de cosas, y que si yo, que entonces el espiritista me decía a mí que él tenía que unos ángeles que le hablaban a él, y yo le dije, sí, tienes unos angelitos que te hablan a ti. ¿Cómo son esos ángeles? Ay, vienen vestidos de blanco y qué sé yo qué. Y cuando de repente pues Dios me los dejó entrever, ¿verdad? Y se los dejó entrever a ellos allí, aparecieron los demonios que le ministraban a él como espiritista. Y entonces él decía, mira, ahí están, mira qué lindos son, pero él los veía como ángeles de luz, fíjense qué misterio. Y Dios me los presentó a mí como lo que eran demonios. Eran chiquititos, sin ropa, estaban vestidos de harapo y los ojos eran colorados y eran centellantes. Y tienen un dominio en los ojos que si tú te fijas a ellos ¿verdad? Y no estás en comunión con Dios, te pueden penetrar y entrar y hacerte daño. Entonces, en el momento cuando yo vi aquello, el Señor me usó en el don de reprensión. No fui yo, fue el Espíritu Santo. Los demonios entraron, se pararon, se me quedaron mirando, y yo le dije, esos no son ángeles de Dios, lo que tú dices, esos son demonios. Y él, no, son mis ángeles, son los ángeles de Dios, tú no ves cómo son. No, están vestidos de blanco, y no estaban vestidos de blanco. Entonces ahí el Señor me tomó en el espíritu, la fuerza demoníaca que había, ¿verdad?, manifestándose a través de ellos y de él, me trataron de paralizar, y al tratar de paralizarme yo quedé como paralizado en el cuerpo, pero mi mente y mi espíritu seguía comunicándose con Dios. Yo le dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy teniendo esta experiencia? ¿Qué es esto? Reprende esto no es tuyo, Señor. Y Dios en su misericordia empezó a reprender. El Espíritu Santo tomó mis cuerdas vocales, mi voz, y empezó el Señor a hablar, y cuando el Señor habló, ahí yo descubrí por primera vez lo que era la voz de Dios, como el estruendo de muchas aguas. Aquella voz salía como de la eternidad
y era una voz toda poderosa y era un estruendo de muchas aguas, como cuando usted oye caer el agua en cascada, y entonces la misma voz los empezó a reprender, los identificó. El Espíritu Santo le dijo: los conozco y sé que son demonios. Les dijo el Espíritu Santo. Y yo hablando, entonces, ¿qué pasa? La voz era tan poderosa y tan fuerte que yo decía: ay, esta gente va a pensar que yo estoy loco, porque la voz me sonaba como, para mí me sonaba como un altoparlante, pero yo no sé si ellos estaban oyendo como un altoparlante, pero yo leía como un altoparlante. Y el Señor los empezó a reprender y los identificó, y son demonios y se van de aquí. Y el Señor entonces los reprendió, y cuando el Señor les dijo que se iban, yo empecé: se van en el nombre del Señor, y no se iban. Cuando yo decía que se fueran, no se iban, pero de repente vino el Espíritu Santo y me tomó mis labios y dijo: la sangre de Cristo tiene poder, se van. Cuando les mencionaron la sangre de Cristo, hicieron ¡fua, fua, fua! Y salieron cogiendo, pero eso a la velocidad de la luz. Entonces se metieron dentro de un carro y se montaron. Había un hombre todo vestido de blanco al lado de ese carro. No sé si era Satanás, porque se disfraza como ángel de luz. Y se montaron en ese carro y se fueron. Y entonces yo ahí le hablé a todo el mundo y dije: mira, esa gente que se montó en ese carro, que Dios tenga misericordia de ellos, porque se pueden hasta matar. Se le montaron esos demonios que son los que tú dices que son tus guías. Esos no son ángeles de Dios, esos son demonios. Y tú tienes que venir a los pies de Jesucristo, porque Dios no acepta la hechicería ni la brujería. Esos caminos no son caminos de Dios, son caminos de tiniebla y oscuridad. Y les digo este testimonio para que usted sepa lo que es el don de reprensión. Pero, ¿qué pasa? Que cuando hay muchos cristianos que están reprendiendo, el Señor le da discernimiento y ven los demonios como lo está viendo usted. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo pasé por esa experiencia, como yo era tan joven, yo llegué a casa aterrorizado, cogí la Biblia y empecé a orar, se lo conté a mi mamá. Yo dije: mami, vi demonios hoy, eso es una cosa horrible, mami. Ay, eso es real, eso no es como la Biblia lo dice. Cuando Jesús los reprendió, que le echó los demonios fuera al gadareno, el Señor los tuvo que haber visto y los veía, y eran miles. Entonces, ¿qué pasa? El Señor tenía autoridad para echarlos fuera. Quizás los discípulos no lo veían físicamente, pero el Señor lo estaba viendo. Que fue cuando fueron a la guerra también Samuel con Saúl. Y entonces el Señor en una instancia le dijo: mira, al profeta le dijo: dile, abre los ojos para que él vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos, que eran ángeles de Dios. Pues así mismo en el mundo espiritual pasa, usted los puede ver. Pero tiene que ser un don que Dios le dé la capacidad para que usted pues lo sepa utilizar. A mí ese don, el Señor me lo dio, pero yo le dije al Señor, no es que me le dije: quítamelo, pero yo no estaba preparado. El Señor me usó en aquel momento, pero después de eso yo le dije: Señor, yo no quiero ver más estas cosas. No. Mejor úsame en profecía, mejor úsame en interpretación de tu palabra, mejor úsame en otras capacidades, ¿verdad? Orar por los enfermos con las manos y sanar, y qué sé yo, que tengo otros testimonios donde Dios me ha utilizado, ¿verdad? Poniendo las manos sobre los enfermos y el Señor sanándolos, porque Dios lo ha hecho, no lo puedo negar. Poniendo las manos y que otros reciban el bautismo del Espíritu Santo. Pero ese don de la reprensión es un don bien delicado, ¿ok? Hay que tener mucha cuenta con eso. Se lo digo como testimonio para que usted sepa que eso es real, y que Dios tiene todos esos talentos y tiene su gente en sus congregaciones que los utiliza reprendiendo demonios, ¿ok? Bueno, pues que el Señor los bendiga, que la paz de Israel, siga orando por la paz de Israel, y nos vamos a mantener informados y comunicándonos acerca de estos símbolos, ¿ok? Que son importantes para la hermenéutica que Dios me ha provisto, titulada Israel en el proceso del fin de los tiempos. Que Dios los bendiga. Amén.